¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en este tiempo nuevo. El Señor nos está regalando un tiempo nuevo, un año bíblico nuevo. Hemos comenzado el día de ayer y nos gozamos, nos alegramos de también haber tenido una reunión donde hemos escuchado muchos de los testimonios del poder de Dios, del poder de la oración. En esta oportunidad seguimos con este maravilloso curso de la Escuela de Profetas, de la Iglesia del Santuario, de la Relino Fino, en el que vamos a estar tomando la segunda clase de este tema tan interesante y tan actual acerca de la intercesión profética. Como les decía, entramos a la clase número 2, donde vamos a tratar acerca de cómo Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. ¿Amén? Así que sin más, entramos a la clase. Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. Amén. Estábamos viendo la semana pasada en la clase cómo la autoridad que Dios le da a Adán, ¿no? es tan grande sobre la tierra, tan compleja, ¿no? Que Dios tenía la capacidad de dársela a alguien más. O sea, Adán tenía la capacidad de aún entregar esa autoridad que Dios le había dado. Y definitivamente él pierde esa autoridad cuando desobedece a Dios. Por lo tanto es que Satanás usurpa la autoridad que Adán tenía sobre la tierra. Escuchemos las palabras, ¿no?, del mismo Satanás en Lucas 4, del 6 al 7, donde le tienta a Jesús y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, ¿no? Se refiere a la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿no? La parte en la que decía que a él se le había entregado la tierra era cierta, y Jesús lo sabía. Incluso le dijo, llamó a Satanás que era el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades del aire, ¿no? Y en 3 ocasiones en los evangelios, en Juan 12:31, 14:30 y 16:11, nombra esto, ¿no? El Señor, y vemos cómo es que Satanás, al haber usurpado, ¿no?, esa autoridad que le correspondía al hombre, estaba aún tentando a Jesucristo con poder darle esta autoridad. Y aquí en la parte fuerte, en número 2, tan completa y final era la decisión de Dios para hacer las cosas a través de los seres humanos, que le costó a Dios la encarnación para volver a ganar aquello que Adán había cedido. Tenía que convertirse en parte de la raza humana, y eso es lo que no sabía Satanás. Por eso es que le estaba ofreciendo, ¿no?, que si lo adorara le iba a entregar parte de su reino, de ese reino que le estaba mostrando. Lo que él no sabía es que Dios ya había trazado un plan para recuperar esa autoridad que el hombre había perdido, y para eso tenía que encarnarse él mismo en un ser humano, y lo hizo a través de Jesucristo, ¿no? Ciertamente nada podía dar una prueba más fuerte de la decisión final que Dios tomó a través de los humanos. Entonces Dios, su plan era redimir la tierra, lo que se había perdido, lo que en algún momento hizo de Satanás, ¿verdad? Era el lucero de la mañana, era el querubín protector. En algún momento lo puso en la tierra para que cuidara de la tierra y de todo lo que eso significaba, ¿verdad? Lo puso en el Edén, en el huerto de Dios. Sin embargo, él al quebrar muchos de los principios que Dios le había pedido para que cuide la tierra, pierde esa autoridad, y luego Dios crea al hombre, crea un Adán para darle esa autoridad sobre la tierra. Pero vemos con mucha pena, ¿verdad?, en la historia cómo Adán pierde nuevamente esa autoridad, y Satanás usurpa, ¿verdad?, todo lo que es el poder manejar
las cosas acá en la tierra. Entonces tenemos una pregunta: ¿acaso no es esta la razón por la cual la tierra es un desastre? No es porque Dios lo desee, sino por su necesidad de obrar y llevar a cabo su voluntad a través de las personas, ¿no? Entonces miren cómo Dios nos ha dejado, ¿verdad?, en un libre albedrío para que nosotros recuperemos lo que en algún momento Dios nos dio y lo que recuperó a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros no estamos teniendo autoridad, si nosotros no estamos gobernando sobre esta tierra, si el mundo entero es un caos, es un desastre, ¿verdad?, es porque definitivamente Dios está buscando que el ser humano reaccione y que entienda la voluntad de Dios, ¿no?, en sus vidas. Entonces, ¿acaso no es esta la historia que se entreteje a través de la Escritura, ¿no? Dios y los humanos para bien o para mal, haciendo las cosas juntos. Si Dios no necesitara de los humanos, Dios simplemente se hubiera deshecho de ellos. Pero vemos a través de todas las historias bíblicas, ¿verdad?, cómo Dios mismo lucha para convencer a los humanos de que son importantes para completar el plan sobre la tierra, porque todavía no lo ha completado. Dice, Dios necesitando hombres y mujeres fieles, o sea, está buscando en la Biblia, ¿no?, gente que le sea fiel. Y vemos el caso de Noé, que dice que fue un hombre perfecto en sus generaciones, fue fiel, por lo cual lo pudo usar para nuevamente comenzar un proceso, ¿verdad?, en la tierra de restauración, de renovación de todas las cosas, como Él las quería, como Él las había diseñado. Vemos entonces Dios también necesitando una raza a través de la cual pueda obrar, ¿no? O sea, no solamente necesitando gente fiel, sino que quería hacerse de un pueblo, quería hacerse de una raza especial. En este caso tomó pues a los descendientes de los hebreos, ¿no?, para comenzar una familia, una descendencia a partir de Abraham. Dice que, ¿no?, le promete, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces miren qué tremendo, ¿no?, hacerse de un pueblo, que Él pueda decir, es un pueblo separado para mí, es un pueblo que me va a obedecer, que va a entender mis mandamientos, que va a ser especial para mí. Qué tremendo. Dios necesitando profetas, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios cómo Él prepara profetas, hace que haya un llamado especial en muchos de ellos desde el vientre de su madre, como el caso de Samuel, ¿no?, que fue separado, escogido desde el vientre de su madre para ser usado como profeta. ¿No? Definitivamente Dios necesitaba de estos profetas, necesitaba de estos hombres y mujeres de Dios que pudieran ser sensibles a oír su voz, al cual Él se les iba a manifestar. Dios, vemos cómo preparó a Moisés, ¿no?, cómo él se resistía a hablar de parte de Dios porque era tartamudo, y eso no era un impedimento para Dios. Podía usar a su hermano, a Aarón, ¿no?, que no tenía problemas para hablar, para comunicar los mensajes de parte de Dios. Pero Dios necesitaba gente fieles que puedan escucharle, que puedan ser usados por Él, que puedan ser considerados profetas en cada una de las etapas, ¿verdad?, de los tiempos, para que puedan traer no solamente las palabras de bendición sobre el pueblo, sino palabras también que confronten hacia el pecado, la rebelión, la iniquidad del pueblo, para que el pueblo voltee sus ojos a Dios y Dios pueda seguir tratando, seguir obrando con ese pueblo y seguir trayendo las bendiciones que tiene para ellos. Amén. Entonces vemos también que Dios levanta jueces. Dios necesita jueces, gente que sojuzgue las cosas, que pueda tener discernimiento, sus sentidos preparados en el discernimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Vemos en el caso de los jueces, a Débora, una mujer que fue usada, ¿verdad?, para que tome la sabiduría de Dios para poder traer mucho consejo al pueblo y traer victorias también en medio de un tiempo de confrontación con otros pueblos, con otras naciones que siempre estaban
tratando de destruir el pueblo de Dios. Esa ha sido siempre una constante en toda la historia, ¿verdad?, de la Biblia. Vemos también cómo Dios necesita un Salvador, un Mesías. Esto es una obra, ¿verdad?, preciosa de Dios. Dice que Jesucristo es la justicia de Dios, o sea, es la buena obra de Dios, pero necesitaba de un humano, necesitó en este caso de María, que se disponga y diga: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme, ¿no? Dios quiere en mi vida. No le importó a esta joven, tenía 14 años, no le importó pasar el oprobio, lo que pensara la gente o lo que fuera, para ser usada, ¿no?, para traer a este Mesías tan esperado y tan necesitado en los tiempos en el que el Señor Jesucristo viene acá a la tierra. Vemos también cómo Dios necesita manos humanas para sanar, voces humanas para hablar, pies humanos para desplazarse, ¿no? Vemos en los evangelios cómo Dios empieza a usar a los discípulos del Señor, cómo los anima, cómo los convence, cómo los envía, y aún los demonios se les sujetan y ellos se gozan y se alegran, ¿verdad?, de ver el poder de Dios fluir a través de sus vidas. Entonces, ¿quién preparó a esos discípulos? ¿Quién los animó? ¿Quién los llamó? Los sacó de su trabajo, los sacó. Unos eran recaudadores de impuestos, otros eran pescadores, ¿verdad?, y otros eran médicos, y así fue llamando a 12 discípulos para que puedan ser usados por Dios. Y luego que Jesucristo, ¿no?, partió a los cielos, ellos quedaron, ¿no?, hablando de las buenas nuevas, seguían haciendo las obras que Jesús hizo sobre la tierra. Vemos esto, es interesante. Nos preguntamos, ¿no necesita que pidamos que venga su reino y que se haga su voluntad? Como Mateo 6:10, ¿no? Y Él no querría que desperdiciemos nuestro tiempo pidiendo algo que de cualquier manera iba a suceder, ¿no crees? ¿No? No nos dijo que pidiéramos nuestro pan diario, Mateo 6:11, y sin embargo Él conoce nuestras necesidades antes de que siquiera la pidamos, ¿no? No nos dice que pidamos que sean enviados obreros a la mies, como Mateo 9:38, pero ¿acaso el Señor de la mies no desea eso más que nosotros mismos? ¿No? ¿No son estas cosas la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué se supone que tenemos que pedirlas? Él ya quiere hacer, si no es que mis peticiones de alguna manera lo liberan para que lo haga, ¿no? Veamos 3 puntos basados en pasajes bíblicos más que apoyan esto. Las oraciones fervientes de Elías, ¿no? En 1 Reyes 18 encontramos la historia cuando Dios necesita y utiliza a una persona para llevar a cabo su voluntad a través de la oración. Es el relato de Elías cuando oraba por lluvia después de 3 años de sequía. En Santiago 5, del 17 al 18 también hace mención de esta ocasión, y sabemos que por medio de este relato en las oraciones de Elías no trajeron únicamente lluvia, sino también la detuvieron durante 3 años atrás. Sabemos que estamos en problemas cuando los profetas oran, ¿no?, por una sequía. Entonces miren, no solamente Elías fue usado para pedir lluvia, sino 3 años anteriores fue usado para que se detenga la lluvia. Entonces oró para que se detenga la lluvia, y luego también fue usado para que la lluvia volviera a caer en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 1 de 1 Reyes 18, después de 3 años de juicio, Dios le habló a Elías y le dijo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Luego, al final de este capítulo, después de ocurrir estos acontecimientos, Elías oró 7 veces y finalmente llegó la lluvia. Miren, veamos, es importante que veamos esta parte de la escritura, porque acá estamos viendo como Dios ya le dice: anda, preséntate donde Acab, y luego que te presentes voy a enviar la lluvia. Sin embargo, Elías ora 7 veces. ¿Por qué necesita orar 7 veces si ya Dios le promete algo? Y encima oró fervientemente para que lloviera, ¿no? Entonces, según la declaración del versículo 1, ¿de quién fue la idea de enviar la lluvia? ¿No?
¿Y quién la enviaría? ¿Quién tuvo esa iniciativa? ¿No? Fue Dios, no fue Elías. Sin embargo, Elías tenía que orar. Era la responsabilidad de orar para que lo que Dios le había prometido se cumpliera. Entonces era un trabajo conjunto de Dios soltando una palabra y un profeta de Dios, un hombre de Dios que la creyera y que se dispusiera a orar para que esa palabra se cumpla. Lo mismo pasa en ese tiempo, ¿no? Dios suelta una palabra, una profecía, ¿no? Y la persona que la recibe, la persona que sabe acerca de esa profecía, no va a esperar con los brazos cruzados a que venga la palabra que Dios ha dado, sino que necesita orar, porque Dios necesita hacer un trabajo conjunto para que el gozo sea completo. Por eso dice, pídanme, ¿no? Todavía no me han pedido nada para que su gozo sea completo. Es como un trabajo en conjunto, ¿verdad? Es como jugar un partido donde alguien tira la pelota y el otro tiene que meter el gol. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere establecer esa relación de familia, esa relación, ¿no? De saber de que nosotros también estamos siendo partícipes de que Él haga algo bueno. No lo va a hacer solamente Él porque lo dijo, sino porque nosotros estamos creyendo en lo que dijo, ¿no? Y sin fe no podemos ver la mano de Dios moverse. Entonces nuestra oración es parte de la demostración de nuestra fe, de la convicción de lo que esperamos, de la certeza de lo que esperamos y de la convicción de lo que no vemos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si era la voluntad de Dios, su idea y el momento en que Él lo quería, se necesitó la oración humana para que viniera la lluvia? Elías se encontraba en la posición de una mujer que da a luz dentro de esa cultura y simbolizaba el concepto de la oración con dolores de parto, ¿no? Entonces estamos viendo acá una figura, ¿verdad?, de alguien que entra en un ámbito, en un don de intercesión profética. Estaba así como una mujer que va a dar a luz, ¿no? Y estaba gimiendo con esos dolores. En la palabra del Señor dice que no sabemos orar, ¿verdad?, como conviene, pero el Espíritu mismo ora e intercede con gemidos indecibles, ¿no? Para orar según la voluntad de Dios. Entonces Elías estaba así, estaba en esa situación, en esa posición de una intercesión profética, ¿no? Como gimiendo tal vez, ¿no? Llorando, que dice oró fervientemente, seguramente que clamaba, lloraba, ¿no? Y estaba ahí, Señor, haz que lo que tú me has dicho venga, haz que lo que tú me has prometido para este pueblo venga. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios pone en el corazón de una persona, ¿no?, cambiar la situación de toda una nación. Dice, ¿por qué tuvo Elías que pedir 7 veces? Encima tuvo que pedir 7 veces. Porque 7 es el número bíblico de cumplimiento. Y estoy seguro de que Dios no estaba enseñando que debemos orar hasta que el trabajo se lleve a cabo. Pero, ¿por qué este u otro esfuerzo de la oración requieren perseverancia cuando se trata de la voluntad, idea y tiempo de Dios? Y finalmente, ¿fueron realmente las oraciones de Elías las que produjeron la lluvia? ¿O fue sencillamente una coincidencia de que estuviera orando cuando Dios envió la lluvia? Santiago aclara la respuesta a esta última pregunta. Dice, sí, la oración ferviente eficaz, ¿no? La oración ferviente eficaz de este hombre detuvo y trajo la lluvia, eso lo aclara. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, ¿no? Oró clamando, oró con pasión, oró con voluntad, oró con fe para que no lloviera, ¿no? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez tuvo que orar de la misma manera, ¿no? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La única respuesta lógica a la pregunta de por qué Elías necesitó orar es sencillamente que Dios ha elegido trabajar a través de las personas.
incluso cuando es el Señor mismo quien inicia algo y desea hacerlo fervientemente. Sigue necesitando que nosotros lo pidamos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el Señor ha hecho algo maravilloso a través de la salvación en Jesucristo, nos ha mandado a su único Hijo. Sin embargo, muchos de nosotros como intercesores pedimos constantemente por la salvación de las almas, ¿no? ¿Es el deseo de Dios salvar las almas? Sí, ¿no? Pero está esperando intercesores que estén clamando por esas almas. Entonces, la única respuesta lógica a la pregunta de por qué Elías necesitó orar es sencillamente que Dios eligió trabajar a través de las personas, incluso cuando el Señor mismo es el quien inicia algo y desea hacerlo fervientemente, sigue necesitando que nosotros lo pidamos. Qué tremendo, ¿verdad? Andrew Murray hablaba brevemente de nuestra necesidad de pedir. A Andrew Murray, un hombre de Dios, le llamaban el intercesor. Su historia es tremenda, ¿verdad? Como Dios lo usó para detener el ingreso de las tropas de, como saben, la Segunda Guerra Mundial de los alemanes ahí a Gran Bretaña. Y es tremendo su libro, y hay un libro escrito por él que se llama El Intercesor, de Andrew Murray, que se los recomiendo, ¿no? Él decía: lo que Dios da está conectado y es inseparable por nuestras peticiones. Solo por medio de la intercesión se puede traer ese poder del cielo, y es lo que capacita a la iglesia para conquistar al mundo. Miren qué tremendo. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nos disponemos a orar para que esa voluntad de Dios sea cumplida, vamos a poder ver, y nuestra fe va a crecer cada vez más para cosas mayores. Por lo mismo es que Dios quiere trabajar con los hombres. El ejército que preparó Andrew Murray en el lugar donde él tenía, que era un lugar de preparación para misioneros, él tenía todos los días las oraciones a las 6 de la mañana. Pero cuando entraron en este tiempo tan tremendo de la guerra, él les pidió que un grupo de ellos se levantaran una hora antes para clamar, como si estuvieran en las mismas trincheras de la confrontación, ¿verdad?, con los ejércitos oponentes, que clamaran, que fuera gente que se levantara una hora más, pero que estuvieran dispuestas a clamar, no por esas personas que estaban ahí para que Dios los cuidara, los cubriera. Y cuando él va contando en su libro, como un diario, las cosas que Dios va haciendo cada día, realmente es un testimonio impresionante de ver la mano y el poder de Dios moviéndose a favor de la victoria, ¿no?, que se obtuvo cuando se venció sobre las tropas alemanas. Entonces, realmente Dios quiere obrar a través de la oración de su pueblo. Entonces, con respecto a la necesidad de la perseverancia de parte de Elías, no quiero comentarlo excesivamente en este momento, pero por ahora es suficiente decir que creo que nuestras oraciones hacen algo más que pedir algo al Padre, solamente eso. No, Dios está queriendo hacer algo más a través de nuestras oraciones. Entonces, estamos convencidos de que en alguna situación liberan cantidades acumuladas del poder de Dios hasta que sea liberado el suficiente poder para llevar a cabo su voluntad. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Que se necesite de la oración para que ese poder de Dios se desate completamente. Vamos a ver el caso también de un tremendo hombre de oración que marcó, ¿verdad?, la historia bíblica. Para muchos de nosotros conocemos la historia de Daniel, los amigos de Daniel, cómo oraban continuamente, ¿no? Entonces, otro ejemplo que apoya nuestra premisa de la necesidad absoluta de la oración se encuentra en la vida de Daniel. En el año 606 a.C., Israel había sido llevado cautivo por otra nación debido a sus pecados, rebeliones e iniquidades. Años más tarde, Daniel, ¿no?, en el capítulo 9 se nos dice que mientras leía al profeta Jeremías, Daniel descubrió que había llegado el tiempo para que terminara la cautividad de Israel. ¡Qué tremendo! Él encontró en la palabra la profecía que le enseñaba cómo tenía que orar.
Jeremías no solo había profetizado la cautividad de la cual formaba parte Daniel, sino que también había profetizado su duración, que iban a ser 70 años, ¿no? En ese momento Daniel hizo algo muy diferente a lo que la mayoría de nosotros haríamos. Cuando recibimos una promesa de avivamiento, liberación, sanidad, restauración, etc., tenemos que esperar pasivamente a su cumplimiento, pero eso no fue lo que hizo Daniel. Él sabía hacer las cosas de una manera mejor. De alguna manera él debió saber que Dios necesitaba que él se involucrara, porque dijo, Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Yo me imagino cuál fue el impacto tan tremendo de Daniel al encontrarse con las Escrituras. Qué tremendo, ¿verdad? Que él se volvió a Dios con todo su corazón, con oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. O sea, dispuso su vida completamente. Tanto es así que no quiso contaminarse ni siquiera con los alimentos de rey, con la comida de rey. No le importó que lo metieran al horno de fuego, no le interesó. Estaba él comprometido, buscando el cumplimiento de esa promesa, que era que el pueblo iba a ser liberado de la cautividad. Muchas veces vemos la historia de Daniel cuando vemos que él soportó el horno de fuego, soportó a los leones, ¿verdad? Cuando fueron echados a los leones, y tal vez no entendemos la historia completa. Él estaba intercediendo, estaba en un tiempo de intercesión, de clamor, de ayuno, de cilicio y de ceniza. Estaba orando para que el pueblo sea liberado. Estaba él apostando por esa profecía, por eso que Dios le había mostrado que era el tiempo del cumplimiento, ¿no? Entonces, qué tremendo. Yo me imagino que el Señor Jesús, cuando abrió el libro de Isaías, en el capítulo 61, y empezó a leer, ¿no? Y empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿no? A traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año de la venganza del Dios nuestro, a darlas a todos los enlutados óleo de gozo en lugar de ceniza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezó a leer y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, yo creo que él estuvo orando mucho para que Dios le confirme, ese llamado y el propósito que él traía sobre la tierra, ¿verdad? Y cuando él lo lee, tiene que haberse quedado impactado, y de su espíritu salió decir, soy yo el que estoy trayendo, ¿verdad?, este tiempo a la humanidad, y todas estas cosas se van a cumplir a través de la promesa. Pero Jesús, sabemos que era un hombre de oración, era un hombre que se iba al monte a estar solo, aparte que oraba con los discípulos, él siempre estaba orando solo en el monte, ¿verdad? Y era para que se cumpliera todas aquellas cosas que el Padre le iba diciendo. No nos olvidemos que el Señor Jesús decía que su Padre le decía todas las cosas que él hacía, nada él hacía fuera de lo que su Padre le decía. Entonces, lo que Dios le decía, él oraba por lo que le decía, y luego veía él, ¿no?, el cumplimiento de las palabras del Señor. Es más, cuando él tuvo que ir a la cruz, sabemos que su oración fue tan ferviente, ¿no? Su oración fue tan llena de pasión que hasta sangre empezó a brotar de su frente. Entonces vemos que Dios trabaja de esa manera con su pueblo, con sus hijos, ¿no? Necesita que nos involucremos, que nos apasionemos por aquello por lo cual ya Él está apasionado, ¿no? Imagínense qué gozo cuando Daniel ve el cumplimiento de la promesa de la liberación del pueblo. Qué gozo, qué alegría tiene que haber sentido Daniel, ¿no?, al ver el cumplimiento de la palabra, porque el Señor nos dice justamente eso, ¿no?, que oremos para que cuando veamos cumplido lo que le estamos pidiendo a Dios, nuestro gozo sea completo, sea cumplido. Amén. Entonces, ningún versículo en Daniel, al contrario de Elías, dice específicamente que Israel fuese restaurado debido a las oraciones de Daniel, pero con el énfasis que se le dan a las mismas, la insinuación ciertamente está presente, ¿no? Sabemos que el ángel del Señor fue enviado de inmediato después que Daniel empezara a orar. ¿Recuerdan cuando dice
que le tomó 21 días penetrar en batalla en los cielos con el mensaje que le informaba a Daniel, ¿no? Miren, dice Daniel 10:12, este ángel le dice, desde que empezaste a orar fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dice, ¿no? Pero me detuvieron ahí 21 días, dice, ¿no? El príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, y por eso es que se demoró. Pero desde el primer momento en que Daniel empezó a orar, entendió, ¿verdad?, que Dios le estaba mostrando lo que él quería hacer, y él empezó a orar. Él tenía que ser testigo del cumplimiento de esa palabra. Él tenía que ser aquel profeta que decía, yo estoy orando por el cumplimiento de esta palabra, de lo que Dios ha dicho, ¿no? Y el pueblo tenía que alegrarse y gozarse. Entonces Dios no va a hacer las cosas así nada más, sin anunciarlo, sin avisarlo a sus hijos, al pueblo, sin avisarlo a los profetas. ¿Por qué? Porque quiere gozarse como una familia, juntamente con nosotros, de las cosas que va a hacer. Amén. Paul Wilheimer, ¿no?, otro gran siervo de Dios, dice, evidentemente Daniel se dio cuenta de que la intercesión tenía un papel que jugar en el cumplimiento de la profecía. ¡Qué tremendo! Dios había dado la profecía. Cuando llegó el momento de su cumplimiento, Dios no la cumplió arbitrariamente y fuera de su programa de oración. ¡Qué tremendo! Dios buscó un hombre en cuyo corazón pudiera colocar una carga de intercesión. ¡Wow! Como siempre, Dios tomó la decisión en el cielo, y un hombre fue llamado a llevar a cabo esa decisión en la tierra a través de la fe y de la intercesión. O sea, él creyó lo que no se veía, no tuvo certeza de lo que esperaba, convicción de lo que no veía. Tanto es así que se dispuso, como le digo, a pasar por las pruebas más difíciles, ¿no? Sabiendo de que Dios podía librarlo de esas pruebas, porque él estaba totalmente convencido de lo que Dios iba a hacer. Entonces, Dios necesita de nuestras oraciones. Amén. En Hechos 17, del 24 al 25, otra escritura que apoya fuertemente nuestro argumento de que incluso cuando la existencia y el carácter de Dios son independientes por completo de cualquier cosa creada, ¿no? Dice la palabra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, ¿no? Y de que Dios tiene todos los recursos a su disposición también. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, ¿no? Eso está en el libro de Job, capítulo 41:11. En el Salmo 50, del 10 al 12, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, aparentemente Dios no necesita de nosotros ni de nuestras oraciones. Ezequiel 22, 30 al 31 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí, hice llover el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces Dios, en este caso, vemos cómo está buscando a alguien que interceda, ¿no? Para que Él no mande castigo por causa de la maldad, de los pecados, de la rebelión del pueblo, ¿no? Y en este caso dice que no lo hallé, ¿no? Entonces cuando Él no haya personas que están entendiendo que sí, hay maldad, hay pecado, hay rebelión, hay iniquidad en medio de los pueblos, pero Dios puede usar intercesores para que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y cuando no hay estas personas que entienden eso, simplemente se va a ver que viene el juicio, viene la ira de Dios sobre las naciones. Entonces las implicaciones de este versículo son sorprendentes. La santidad, integridad y verdad de Dios le evita que excuse simplemente los pecados, ¿no? Deben ser juzgados. Por otro lado, no solamente Dios es santo, sino también es amor. Y su amor siempre desea redimir, restaurar y mostrar misericordia. Las Escrituras nos dicen que Dios no se complace de la muerte de los malos. Eso vemos en Ezequiel 33:11. Dice,
aunque mi justicia demandaba juicio, mi amor deseaba el perdón. Si hubiese encontrado a un humano, qué tremendo, que me pidiera que salvara a este pueblo, lo podría haber hecho. Me habría permitido mostrar misericordia, pero como no encontré a ninguno, tuve que destruirlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Peter Warner dijo: debemos entender que nuestro Dios soberano, por sus propias razones, ha diseñado de tal forma a este mundo que muchas de las cosas que realmente provienen de él dependen de las actitudes y acciones de los seres humanos. Él permite que los humanos tomen decisiones que pueden influir en la historia. La falta de acción por parte de los humanos no anula el sacrificio, pero la falta de acción por parte de los humanos puede hacer que el sacrificio no tenga efecto en las personas perdidas. Amén. Entonces, esta verdad podría intimidarnos por la responsabilidad que implica, o incluso condenarnos debido a nuestra falta de oración. Pero también existe otra posibilidad. Una responsabilidad también puede ser un privilegio. Una responsabilidad se puede disfrutar, ¿no? Entonces, hermanos, es importante saber de que si Dios nos está poniendo con la responsabilidad de orar por las personas perdidas, por una nación tal vez que está está siendo evidentemente la espada de Dios sobre esta nación, y si nosotros oramos y vemos la mano de Dios moverse, eso va a traer también un tremendo gozo, ¿no? Es un privilegio también. La responsabilidad también forma parte de ese privilegio de gozarnos con la victoria del Señor, con su misericordia y su perdón. Entonces, si se le permite, esta revelación puede elevarnos dentro de nuestro Padre Celestial y junto a nuestro Señor Jesús. Imagínate poder decir que estamos juntamente, ¿no?, con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué cosa está haciendo Jesús en los lugares celestiales? Está intercediendo por nosotros delante del Padre. Dice que de día y de noche su trabajo es interceder. Entonces, si nosotros somos sus hermanos y si podemos decir que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, nosotros también vamos a tener esa labor de interceder, ¿no? Vamos a estar juntamente con el Señor intercediendo delante del Padre, ¿no? Por una nación, por una familia, por alguna persona que necesita el perdón de Dios, que Dios le dio una nueva oportunidad tal vez de vida, una nueva oportunidad de cambiar su destino, su vida, ¿no? Pero Dios necesita a alguien que esté orando por esa persona. Y estoy seguro que si tú llegaste a la salvación de Dios, llegaste a entender de su misericordia, de su amor, alguien tuvo que estar orando por ti. Antes alguien estuvo delante del Padre intercediendo por tu vida, para que tú le conozcas, para que tú entiendas que Dios te ama, ¿no? Igualmente, la misma figura se da, ¿verdad?, para una familia, para una iglesia o para una nación entera, ¿no? Que tiene que haber alguien, ¿no?, que Dios levante. Se necesita una sola persona para que una nación entera pueda ser salvada, pero esa persona tiene que orar fervientemente y con entendimiento de conocer cuál es la voluntad de Dios. Miren, en el caso de Daniel conocía cuál era la voluntad de Dios, sabía que ya se había cumplido el tiempo, los 70 años, ¿verdad?, de cautiverio, y decía, ya es el tiempo, y clamaba, y oraba, y ayunaba, y no se dejaba contaminar con la comida del rey, ¿verdad?, y no estaba él dispuesto a pagar el precio. Dios mismo había puesto en él tanto el querer como el hacer. Dijo, acá hay un hombre, Daniel, ¿no?, que me ama, voy a ver si va a pagar el precio, si va a creer, si las pruebas no lo van a hacer dudar, y al final yo voy a soltar esta tremenda bendición sobre todo el pueblo. Y definitivamente Daniel quedó en la historia grabado, ¿no? Yo creo que es un tiempo muy especial para nosotros como intercesores. Si tú estás viendo este canal, estás viendo estas enseñanzas, yo estoy seguro de que tú tienes un llamado a la intercesión, estar sentados en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús, intercediendo por alguien, ¿verdad? Intercediendo tal vez por algún familiar, tal vez por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, ¿no? De repente así comenzamos, ¿no?
pero ya después el Señor nos empieza a abrir las Escrituras, nos empieza a mostrar los tiempos en los cuales estamos viviendo, los tiempos en el que el Señor nos muestra, ¿no? Y nos dice que en los postreros tiempos la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Tal vez tú te estés preguntando, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué está aumentando tanta maldad? Entonces ubicas en las Escrituras que es porque estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y dice, en los postreros tiempos la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Pero también la palabra dice que el que persevera hasta el final será salvo. Y Dios va a hacer diferencia entre el que le sirve, el que no le sirve, el que hace su voluntad, el que no la hace, ¿no? Si tú sabes que Dios te está llamando a interceder, a orar, pues disponte, déjate usar por el Señor. El Señor te va a seguir abriendo las Escrituras y va a seguir poniendo en ti, ¿verdad?, esa pasión, ese deseo de ser usado por Dios. Y cuando tú veas las cosas que Dios haga, tú vas a decir, yo estuve orando por mi nación, yo estuve orando por todas las cosas que estoy viendo que no están correctas, ¿verdad? Dios te va a poner ahí tal vez como un juez, ¿no? Con el espíritu de Débora, te va a poner como un intercesor, como Daniel, te va a poner como un profeta, como Elías, ¿verdad? Para que se abran los cielos o para que se cierren los cielos para alguien, ¿no? Pero el Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere darnos esa confianza de que no somos pequeños para Él. Dios necesita una sola persona para hacer el cambio y que las circunstancias, ¿verdad?, den un giro completo en todo lo que significa nuestra historia. Entonces, vemos también acá, Jack Halford dice, la oración es esencialmente una sociedad entre el Hijo redimido de Dios trabajando mano a mano con Dios hacia la realización de su propósito redentor en la tierra. Entonces todo hijo redimido tiene el propósito de volver al diseño de Adán, ¿no? Del hombre. El hombre fue puesto por Dios en la tierra para darle autoridad para que gobierne la tierra. Entonces aprovechemos la ocasión y abracemos la increíble invitación de ser colaboradores de Dios. ¿Qué te parece? De ser portadores de su asombroso Espíritu Santo y embajadores de su gran reino. Seamos sus representantes. Amén. Despiértanos, Señor, a nuestro destino. Amén. Oramos para que en este momento que estás escuchando esta clase, el Señor despierte tu espíritu para el destino que tiene, para el propósito que tiene. Les comentaba hace unos días a los hermanos que el propósito de Dios, si nosotros creemos que el propósito de Dios es darnos la vida eterna y salvarnos, y ese fuera el único propósito, nosotros no nos vamos a involucrar en el reino de Dios aquí en la tierra. No nos olvidemos que el arrepentimiento, ¿verdad?, viene para que venga el reino. Cuando nosotros tenemos convicción no solamente de que Dios hizo una obra tremenda por nosotros en la cruz para salvarnos, sino que lo siguiente que tenemos que hacer nosotros para estar a cuentas con Él es arrepentirnos, ¿no? Y de todo pecado, rebelión, iniquidad en nuestras vidas, ¿no? Es para que el Señor nos use para su gloria, para que el Señor nos dé autoridad sobre la tierra, para que el Señor nos abra las Escrituras, nos dé entendimiento, nos dé revelación de cuál es el propósito nuestro sobre esta tierra, y poder nosotros ser usados en esa manera tan maravillosa como Dios quiere usarnos en este tiempo. Eres especial para Dios, eres muy importante para Dios. Hay un trabajo que tienes que hacer para Dios. No necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono, necesitas sabiduría y entendimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para con tu vida, para con tu familia, para con la comunidad, para con tu nación, y disponerte a que el Señor te use. Un abrazo grande, es mi deseo que despiertes al plan de Dios. Si todavía no estás involucrado en algún grupo de oración, en algún grupo de intercesión, pues te invito a que lo hagas. Si quieres hacerlo solo, si quieres clamar solo, también no hay problema, pero no nos olvidemos que la oración en grupo es poderosa. Por eso es que Daniel también tenía sus amigos con los cuales estaba siempre allí orando.
Un abrazo grande, Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Continuamos con la siguiente clase de este interesante tema, como les decía, tan actual y tan importante como lo es la intercesión profética. Un abrazo grande. Muchas bendiciones.